¿Qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente. Este es un episodio de Cancer O'Clock. Un gusto tenerlos con nosotros nuevamente en compañía de nuestro invitado, el doctor Francisco Garzón, y nuestro ya conocido amigo, el doctor Jorge Aranda. ¿Qué onda, George? ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado, pero muy divertido. Me encanta cómo nos estamos riendo de pura tontería y nomás escuchamos, hola, sí, bienvenidos a su episodio de Cancer O'Clock. Y todos Y cuadran, todos todos se así nos cuadran, ¿verdad? cuadramos, ¿no? Sí, sí, todos bien Jorge, ordenados. ay sí, mamá, ¿qué pasó? Exacto. ¿No? Pero es muy real, divertido. es Muchas real. gracias por escucharnos. Como cuando entra la maestra cuando estabas en la primaria haciendo desmadre y de repente ya te cuadras, ¿no? Ya muy Terminando seriecito. la tarea. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo estás tú, Paco? Cuéntanos. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Perfecto. Nos quedamos picados del episodio anterior y decíamos, oye, esto Muy. de no hay nada que hacer, que creo que a todos nos... Ay, es como... Es horrible. como una elongación es la neuronal, ¿no? piedrita en el zapato de, yo creo que todo oncólogo. Y paliatólogo, desde Paliatólogo. luego, ¿no? O Sí, sea, por supuesto. esta frase creo que nos lleva a reconsiderar lo que hacemos en la práctica diaria. Digo, creo que en oncología médica sobre todo estamos muy sensibilizados porque nos toca lidiar con esa situación que atemoriza tanto al paciente y a su familia de alguien más lo vio que quizá no esté tan familiarizado con la oncología y le diga no hay nada que hacer solo porque no se puede operar, porque no le conviene. Y creo que es un tema que debemos divulgar sin miedo y sobre todo invitar a nuestros colegas a que lo consideremos, ¿no? O sea, esa frase creo que no debe existir. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer y sabes que donde más creo que la vemos es en esos pacientes que lamentablemente con un trasfondo económico, un nivel socioeconómico bajo, que van a algún tipo de seguridad social, ¿no? No estoy hablando del IMSS, ISSSTE, etcétera, pero es podría hacer, ¿no? INSABI, etcétera. Son pacientes que tal vez no tienen acceso a lo más nuevo en tratamientos, pero eso no quiere decir que no hay nada que hacer. Hay muchos tratamientos no tan novedosos, pero tampoco tan viejos, ¿no? Hay O opciones. sea, hay opciones, ¿no? Yo creo que siempre hay una opción. Y como bien decíamos al final del episodio pasado, siempre, de los siempre, está el acompañamiento. Claro. Claro. También platicábamos, ¿no? Que hay que elegir muy bien las palabras, ¿no? Sí. Cuando decimos ya no hay nada que hacer, a ver, hay que entender quién lo dice y en Desde qué contexto, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, para el paciente, escuchar el ya no hay nada que hacer es Me voy a morir. ya me voy Mañana. a morir y ya, o sea, la enfermedad ya. Y eso no hay nada que hacer. Bien puede ser un día, una semana, Claro, una 2 década, años. ¿no? O sea, Claro. No sabemos. un lustro, ¿no es cierto? Y a lo mejor el que dijo ya no hay nada que hacer es, por ejemplo, el cirujano porque en su campo ya no hay se nada puede que hacer. operar. O al revés, ¿no? O sea, el oncólogo médico dijo ya no hay fármacos, Ya no pero hay a lo quimio. mejor hay alguna, ya no hay quimioterapia, pero a lo mejor hay alguna cirugía que pueda mejorar algo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho O cuidado. radioterapia, O ¿no? radioterapia, ¿no? No, ya te di radioterapia a la columna, no la puedo volver a radiar, ¿no? O sea, Sí, y entonces ahí el radiólogo te dijo ya no hay nada que hacer, pero él refiriéndose A lo que domina él, ¿no? exactamente, a su campo. Y el paciente lo toma Literal, de en ya su no hay nada que campo, hacer. es la persona integral, ¿no? Entonces Claro. sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ahí, digo, y dicen, puedes hablar y señalar un problema, pero es mejor que des una propuesta de solución. No sé si aquí cabría ok, ¿sabes qué? No hay quimio, no hay tratamiento farmacológico que te pueda ayudar o puede ser muy riesgoso más que de beneficio, no puedo darte tratamiento farmacológico, pero cambiemos el tratamiento para atender tus síntomas, para que no le sufras, para que estés mejor, más tranquilo. Hay algo que hacer. De manera esencial estoy diciendo, no puedo darte una estrategia oncológica viable, pero es diferente a ya no hay nada que hacer. y muchas veces ese ya no hay nada que hacer, las condiciones del paciente mejoran, ¿no? Sí. Muchas veces está en una exacerbación, en un empeoramiento, está más fea la cosa, y lo dije, las tres cosas significan lo mismo, está más feo, pero mucho por más. alguna... No, o sea, hay muchas, pero pues tampoco me va a pasar aquí los 25 minutos que queremos, ¿no? Hay algún tipo de infección o algo que esté
exacerbando más, está aumentando los problemas. Empezando otra vez, los problemas, ¿no? O sea, se me viene a la mente el caso de una paciente que tiene un problema en el cual el tumor está funcionando como una piedra que evita que salga la bilirrubina del hígado. Y entonces ese hígado está empezando a fallar. ¿Qué pasa? Pues llega conmigo y pues, no puedo, porque tu hígado está empezando a fallar, ponerte un tratamiento farmacológico, pero tal vez un cirujano pueda decir, ¿sabes qué? Pues yo entro, derivo esas mangueritas para que salga por algún otro lado esa bilirrubina, o si no puede el cirujano, tal vez se pueda hacer por radiología intervencionista, pero ese no se puede hacer ahorita, en 2, 3 semanas, un mes. Pudiera ser que sí pueda recibir un tratamiento farmacológico. Claro. Y entonces el paciente o la evolución del paciente y la enfermedad siempre hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero esa noticia, por ejemplo, si alguien la dijo sin tacto, sin contexto, y le dijo al paciente ya no hay nada que hacer, es un balde de agua fría. Lo destruyó anímicamente. Te devastó. Y de ahí viene una toma de decisiones del paciente que a lo mejor... ¿Ya para qué? ¿Para qué me han Exactamente. Sí. Y a lo mejor había otras opciones que pudieran... Ya no va a querer considerar, ¿no? Exacto, que hubieran podido ayudar, ¿no? Y esto es muy, muy frecuente. Llegan a la consulta, hace un par de semanas, llegó una paciente con esta frase, tal cual: me mandaron del oncólogo porque ya no hay nada que hacer. Yeah. Entonces yo le preguntaba, a ver, cuéntame un poquito más. Me decía, es que los ciclos de quimioterapia me están cayendo muy mal, y entonces yo le dije al doctor que ya no quiero experimentar esto. Y entonces él me dijo que pues, si no era la quimioterapia, ya no hay nada que hacer. Y entonces la mandan y llega muy estresada la paciente. Entonces, bueno, ya platicando un poquito del contexto y todo, le decía, a ver, mira, así a grandes rasgos podemos ver 3 caminos. 1, toma el tratamiento, la quimioterapia, como la dice el oncólogo, te ayudamos con los síntomas para que no te la pases tan mal. Te acompañamos, vemos cómo te va y después tomamos una decisión si quieres continuar o no. El siguiente escenario es, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pasar por esto, que se vale. Desde es luego. Una decisión del paciente y se vale. Entonces, el segundo escenario es, ¿sabes qué? Ya no quiero nada de tratamiento, ya no quiero nada de quimioterapia. Y entonces... pues te acompañamos, ¿no? Para que durante este proceso en el que la enfermedad avanzará a su ritmo, obviamente la mayoría de las ocasiones produce síntomas, pues te vamos acompañando para que no sean tan malos. Pero logramos dilucidar un tercer escenario, que en este caso era una quimioterapia a lo mejor un poquito más leve, que no le produjera tantos síntomas, con el objetivo de que el tumor no creciera tan rápido o no generara tantos síntomas. Y entonces encontramos un punto medio, ¿no? Sí. Y bueno, la paciente pues ya se fue con otra idea y bueno, otros escenarios para poder tomar decisiones. Que muchas veces puede ser hasta el mismo tratamiento, inclusive puede ser el mismo medicamento, ¿no? Nada más que con alguna reducción, o si es una combinación, retirar uno de los medicamentos que más molestia sea el que esté ocasionando, etcétera. Creo que conviene ahí retomar el concepto de que debemos adaptar el tratamiento médico a las necesidades del paciente y no el paciente al tratamiento médico que queremos, ¿no? Creo que ahí radica la medicina personalizada, el ubicar qué necesidades tiene el paciente y adaptarnos a ellas. Bueno, y además tomar en cuenta también que cuando ya no hay posibilidad de tratamiento ni quirúrgico ni médico, claro, ¿no?, que ya estamos en una etapa bastante avanzada de la enfermedad, no es que no haya cosas que hacer. Hay muchas. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que, como lo comentábamos la vez pasada, es preparar todo este escenario, toda esta fase que viene, y pues esto nos dará herramientas para que vayamos transitando esta fase de la mejor manera posible. Oye, ¿y tú te gusta, hablando de esto de no se puede hacer, que ya no hay nada que hacer, el término terminal, ¿no? Aunque suene un poquito redundante. O sea, ¿en realidad hay algo terminal per se? ¿O
Pues la vida, yo digo, ¿no? Sí, de alguna manera. De alguna manera. Ok, gracias, amigo. Nos lo dejó claro el doctor. Gracias por acompañarnos, no es cierto. No, a lo que voy es que muchas veces escuchan, ya es una enfermedad metastásica, ya tengo una etapa terminal, y resulta que esa etapa terminal son 1, 2, 3, 8 años en tratamiento Lo mismo, oncológico, ¿no? y entonces terminal de qué? Como que no. Como que no me suena. Sí, es un término complejo, porque además, así como el ya no hay nada que hacer, cuando tú le dices a un paciente terminal, también tiene muchas implicaciones, ¿no? Muchísimas. Entonces, normalmente esto de terminal se utilizaba para determinar cierto tiempo, ¿no? Y entonces, por convención, se decía terminal a un paciente que tenía una expectativa de vida menor a 6 meses, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el término no es como el término más agradable del mundo. Claro, ¿no? Y tampoco exacto. Yo creo tampoco que exacto. hay que tratar de quitarlo, ¿no? O sea, porque es difícil aplicar el término, ¿no? O sea, sí hay ciertos indicadores que como médico los empiezas a ver, pero inclusive puede ser que no. Claro, es como una sentencia, ¿no? Decir un paciente Sobre todo terminal eso. es una sentencia. Y bueno, mejor empezar a hablar en términos de enfermedades avanzadas, ¿no? Y ya de ahí, pues no tiene este estigma, ¿no? Una enfermedad avanzada te habla de la etapa de la enfermedad, más no te habla de un tiempo de vida, ¿no? Desde luego, digo, lo vemos también en el consultorio todo el tiempo y es un paciente con una enfermedad avanzada, metastásica, etapa 4, puede tener pronósticos o esperanzas de vida de años, no de estos 6 meses tabulados por convencionalidad. Y no por tener metástasis te convierte en terminal. Desde ¿no? luego, es diferente. Hay esas excepciones. Por ejemplo, hoy conocí a un chavo que tiene cáncer de testículo. Si él da la casualidad que llega a tener, aunque no lo sé, metástasis en pulmón, de todas maneras podría ser curable. Podría ser curable a pesar de tener esa enfermedad metastásica o avanzada, ¿no? Es justo individualizar, yo creo que no solo el tratamiento al paciente, Sí. sino también nuestro vocabulario Sí. y no andar, o sea, todos igual, ¿no? Pues cáncer metastásico ya es terminal. No. Y no es así. No es así. ¿No? Y no solo aplica en cáncer, ¿no? También aplica para otras enfermedades, Claro. Enfermedades neurológicas degenerativas o progresivas, que también pues no son curables, ¿no? Pero también no sabemos cuánto tiempo tenemos, y qué es lo que va a pasar, entonces... Y qué secuelas lleguen a dar, ¿Y ¿no? qué Porque secuelas? uno piensa, bueno, es que si ahorita me siento bien, tengo un cáncer metastásico, no tengo ninguna molestia, ¿qué pasa si no recibo un tratamiento oncológico? Y la verdad es que no lo sabemos. Lo más probable es que esa enfermedad avance y te dé síntomas de la enfermedad. Y tal vez no podamos dar un tratamiento, y también esos casos, el paliativista nos acompaña desde el momento del diagnóstico. Claro, esa es la cuestión de cuándo referir, ¿no? A cuidados paliativos, es precisamente perder este término, porque pues no forzosamente van a ser estos 6 meses, o no forzosamente en los últimos 6 meses de la vida es que van a tener síntomas. Claro. A lo mejor tienes un paciente que desde el primer ciclo de quimioterapia va a tener muchos síntomas, y ahí es donde podemos incidir. A lo mejor hay pacientes que no lo requieren, ¿no? Sí. Y que no tienen síntomas y que solo le dices, hasta te ven final, 3 ¿no? meses, cada Exacto. 3, cada 4, entonces, pero ya estás. Es perder un poco esa línea y esa convención, como decíamos, de poner 6 meses de como esperanza sentencia, de vida, ¿no? Exacto, como sentencia. Y además es una esperanza, ni siquiera es un pronóstico exacto, ¿no? O sea, es algo que podríamos estimar o nos atrevemos a estimar sin que sea... Que decimos que a los médicos no nos gustan la estadística y que no nos gustan las matemáticas, pero lo usamos mucho. Claro, necesitamos usarlas. Claro. Pues bien, mira qué seriecitos se quedaron ahora, ¿eh? Después de estar risa. Estoy tratando de... Ya llevamos rato, no quiero abrir otro tema, pero ¿por qué no abrimos un tema con la intención de continuarlo en el próximo episodio? Mi tema es, si ya dijimos, no hay nada que hacer cuando un médico te dice esto, y sí, en realidad no hay una cirugía, no hay un fármaco,
¿qué puedes hacer tú? O sea, Sí. empieza a decirle a la audiencia, como médico paliativista, vamos a empezar a abrir escenarios y los continuamos platicando el próximo episodio, pero empezamos a ver, ya me dijeron, lamentablemente alguien utilizó el término mal, no hay nada que hacer, terminal, y me mandan a dar cuidados paliativos, medicina paliativa, medicina integral, ¿qué puede ofrecerme? Bien, ya cuando no tenemos tratamiento oncológico, no hay tratamiento quirúrgico, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acompañando a este paciente a lo largo de esta etapa de la enfermedad que pues seguramente será la última etapa de la vida, ¿no? Obviamente durante esta etapa y dependiendo de cuál sea la enfermedad y el contexto del paciente, van a ir surgiendo síntomas en los que vamos a ir ayudando. Desde la parte médica, nuestro objetivo es controlar síntomas. Desde la parte integrativa será ir abordando otros temas como el apoyo espiritual, el apoyo legal, el apoyo psicológico, el apoyo emocional, ¿no? Ahora, hablando un poquito de qué síntomas pueden ir presentando en estas últimas etapas, pues a ver, esto depende muchísimo de dónde está el tumor, hablando de un paciente oncológico, ¿no? ¿Dónde está el tumor? ¿Qué está haciendo el tumor? Si está presionando alguna estructura, si está sangrando, si por ejemplo está en el estómago y obstruye el esófago y no me deja comer, ¿no? Si está en el páncreas y me está generando dolor abdominal, si está en la médula espinal y entonces ya perdí la fuerza para moverme, si está en el cerebro y entonces cognición, ¿no? Exactamente, entonces ya no me puedo comunicar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué síntomas son los que generalmente van surgiendo a lo largo de esta última etapa? Puede ser dolor, ¿no? Puede ser disnea, que significa la sensación de falta de aire, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de pulmón o edema pulmonar, ¿no? Náusea, vómito, intolerancia labioral, que se hinchen los pacientes, ¿no? Y un tema muy común que es muchas veces desconocido por la mayoría de los familiares es el tema del delirium. Claro. ¿No? Es un tema que se presenta. Bueno, te dije que nomás nos dieras una probadita y ya me está dando aquí. O sea, un episodio de Delirium, va, lo hacemos. Eso tenemos que hablarlo, no, claro. O sea, está interesante. No, pero no, tienes razón. Delirium, insomnio, problemas, o sea, muchos problemas, ansiedad. ¿No? Que son temas que a lo mejor no conocemos como familia. Digo, a lo mejor hay quienes han tenido la experiencia de algún paciente así antes en su familia, pero hay quien no, y son temas que si no conocemos, no sabemos que pueden pasar, nos pueden alarmar mucho, ¿no? El tema del delirium es un tema que genera mucha ansiedad en la familia, ¿no? No tanto en el paciente, porque a veces el paciente ni se da cuenta o no se acuerda de las cosas, pero para la familia es muy impactante. Y pues bueno, a ver, las estadísticas que no nos gustan, nos dicen que más del 80% de los pacientes en etapas avanzadas, en etapas finales, presentan delirium. Entonces es un tema pues muy importante que sí creo que es necesario que abordemos. Y mucha familia piensa, es que en los últimos días me dijo esto y esto, y la verdad el paciente pudo haber estado en delirio y no, o sea, y lo toman a pecho y hay que platicarlo, ¿no? Sí, en pacientes con delirium o con metástasis o con tumores cerebrales, muchas veces el paciente se comporta de una forma agresiva o bueno, irracional, y entonces dice cosas que hieren, ¿no? O cosas agresivas a la familia y la familia se queda con esa mala sensación, ¿no? Y bueno, es feo. Que incluso aunque sepas que es delirium y que el paciente no lo controla y no tiene esa intención. No, pero después de 2-3 días, 2-3 horas inclusive. Es desgastante. Es impresionante, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, ¿no? Hay que quitar el dolor, hay toda una rama de medicamentos para el dolor, principalmente los opioides, y hay que quitarles también ese miedo a los opioides, ¿no? O sea, no volver adicto, ¿no? Todo un tema, ¿no? Que
No sé si tú te tocó ver estas documentales de tipo serie, tipo película en Netflix, ¿no? Sí, claro. Que toda el tema de las adicciones a opioides, y yo me quedo así como, chin, yo los uso, qué miedo. Pero al final, ¿Tienes dolor? no. Bueno, yo los receto, mejor dicho, Cuéntanos, yo. George. ¿No era solo alcohol? No, ¿cómo creen? No, o sea, yo los receto, los uso con mis pacientes, pero al final, pues es desde otro punto de vista de justo quitar la molestia y no te importa hasta cierto punto si estás en una etapa avanzada que haya cierta dependencia o no, porque la meta es quitar el dolor, ¿no? Oh, bueno, sí, Otro tema no, también. hombre, un tema importantísimo, el tema del uso de los opioides. Sí, claro, estas series de Netflix han revolucionado a A los mí me pacientes. costó mucho trabajo verla, ¿eh? La vi en cachitos porque me identificaba y te decía, yo no puedo ser así, yo no puedo ser ese médico que nomás receta a lo bruto, ¿no? Claro. Es complicado. Claro. Y bueno, y más que las series, estos promocionales por todo este tema actual del fentanilo, ¿no? Sí. Que en se ha boga. puesto en el tema político. Híjole, los pacientes han tomado estos spots y les da un miedo terrible el uso de los opioides, y yo creo que es una herramienta buenísima, fundamental para el manejo del Sí. dolor. No hay que tenerles miedo, hay que tenerles respeto, y hay que usarlos como se deben. Por supuesto que son medicamentos riesgosos, Sí. por supuesto que requieren vigilancia, por supuesto que requieren individualizarse, ¿no? O sea, no es lo mismo dar un mismo opioide a un paciente y a otro, ¿no? Ujú. Cada quien responde distinto, cada quien tiene ciertas necesidades, y sí es necesario que alguien que sabe de este tema te guíe en el uso de opioides. Pero mientras estés guiado y tengas la justificación para usarlos, es una herramienta bellísima. Y gracias a los opioides, de verdad, los cambios en el dolor son posibles. Desde luego. Y como bien dices, es una herramienta, no es buena ni mala. Bueno o malo es el uso que de ella hagamos, ¿no? Por Entonces, supuesto. hay que dejarla en manos de los expertos. Claro, y del tema, y hablar del tema de adicción a los opioides es también, no es tan sencillo, ¿no? O sea, muchas veces confundimos el término de dependencia o el requerir más dosis como adicción, y todavía hay mucho más adelante de eso para poder generar una adicción. Y bueno, a ver, influyen no solo el factor del paciente, sino también todo el tema psicosocial que está alrededor del paciente, ¿no? Y ahí es donde debes tener cuidado al elegir a quién sí le das opioide, a quién no, y qué tipo de opioide le das, ¿no? Fíjate que tengo un colega oncólogo que hace unos instantes me acabo de enterar, luego te lo mando, ¿eh? ¿No? ¿Cómo ves? Rehabilitación. Yo no tengo ansiedad. No, es esa rehabilitación. Ahora entiendo No, tantas estoy cosas. delirando, ¿no? Ahora fíjate. entiendo tantas cosas. No es cierto, audiencia. Digo, es un gusto poder convivir con ustedes, amigos. Digo, y creo que es parte de irle quitando el filo a estos temas, justo el que podamos platicar y sentirnos más a gusto hablándolos, por difíciles que sean. Creo que es momento de que empecemos a cerrar. ¿Les parece bien? En este episodio tenemos todavía mucho que contar. Yo creo que haremos más episodios, Paco. Vamos a aprovecharte. Pero tus 2 puntos, Jorge. Ahora empiezas tú. Punto número 1. Hay que quitar y hay que modificar el lenguaje y el vocabulario. Como médicos tenemos, y esto es para los colegas, el hecho de que tú no puedas ofrecer un tratamiento quirúrgico, un tratamiento farmacológico, no quiere decir que no puedas acompañar y que no puedas pedir ayuda a un nuevo integrante del equipo, si es que no lo habían llamado. De preferencia, ya lo deben de tener en el equipo. Y punto número 2, hay que quitarle el miedo a algo que decíamos en el episodio pasado. Hay que empezar a hablar de estos temas, ¿no? Platica con tu familia, con tu esposa, esposo, hijos. ¿Qué te gustaría a ti que se hiciera si estuvieras en una situación?
Creo que eso también nos puede ayudar a llevar y aterrizar esto de los cuidados paliativos o cuidados al final de la vida de una mejor manera, tenerlos un poquito en mente. Y sí, no está peleado un cuidado paliativo a un tratamiento. Creo. De acuerdo. Cierro rápido. Sí, por supuesto. Eso fue el rápido, imagínate. Más, Paco. A ver, yo creo que punto para llevarnos es siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. No significa que sea fuerza un medicamento, que sea fuerza una cirugía, que sea fuerza algún procedimiento. Siempre hay algo que hacer siempre hay cómo acompañar a nuestro familiar, a nuestro ser querido. Siempre hay cómo consolar, ¿no? Y muchas veces, aunque no sean temas con medicamentos, siempre hay que hacer. Y si estamos a tiempo, siempre hay mucho que planear, ¿no? Y justo es lo que comentabas en tu punto. Hay que preparar cosas, hay que preparar temas legales, hay que preparar los temas espirituales, ¿no? Hay que preparar la toma de decisiones al final de la vida. ¿Con qué me refiero a esto? Pues saber si en algún momento yo no puedo comunicar lo que quiero, ¿no? Que alguien sepa. Por ejemplo, si alguna enfermedad me tiene inconsciente, si voy a querer que me intuben, que me pasen a la terapia intensiva, tener conectado una máquina que esté respirando por mí. O que me lleven urgencias, sabiendo que el tratamiento de la causa de lo que me está causando no hay, ¿no? O sea, ya no hay algo farmacológico. Si quiero ir a urgencias o quiero tener estos últimos momentos en casa, que también se pueden preparar. Sí, es mucha planeación cuando estamos a tiempo. Cuando nos gana, a veces hay conflictos entre la familia si es que no lo platicamos a tiempo. Entonces el consejo es platiquémoslo a tiempo. Y mi segundo punto para llevar a casa será no tengamos miedo de los opioides, hay que usarlos cuando se deben, son excelentes herramientas, no hay mejor fármaco para controlar dolor que los opioides. Hay que dejarse guiar por personas que sepan y bueno, a ver, no hagamos tonterías con esos medicamentos porque luego, obviamente son peligrosos, ¿no? Pero son una herramienta excelente, fundamental, no les tengamos miedo, simplemente usémoslos como deben usarse. Claro. Luego te mando un colega. Mis 2 puntos. Enfatizar que es diferente. Digo, primero, que no es exacto este término de terminal, ¿no? Redundando. La terminalidad es algo relativo por convención, por cuestión didáctica. Lo ha establecido la comunidad médica en 6 meses, una esperanza de vida de 6 meses. Pero esto no es equiparable a metástasis, a cáncer. Hay pacientes con cáncer y enfermedad metastásica que pueden tener supervivencia medida en años. Entonces, por favor, no lo confundamos. Y si no podemos usar bien el término, quizá es mejor dejarlo de lado y utilizar enfermedad avanzada, enfermedad muy avanzada o etapa final, al final de la vida. Pero siempre asesorado por un experto. Creo que es importantísimo. Y segundo punto, insistir en que debemos perderle miedo a asesorarnos del paliativista, que es importante, que aunque nuestra esperanza de vida sea larga, no estemos en esos 6 meses, podemos tener síntomas, nuestra familiar puede tener síntomas y quien más nos puede ayudar en ese momento es el paliativista. Y pues creo que por ahora es todo. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Creo que en este momento cerraremos y los esperamos la siguiente semana. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo con sus amigos, familiares. Si ves que a alguien le puede ser útil, por favor, compártelo. Si alguien te cae muy mal, también compártelo. George es especialista en caer mal. No, y véanos la próxima semana, va a estar delirante. Delirante. Muchas gracias.